Estos son algunos de los casos más espeluznantes de personas que se suben al coche de un extraño y nunca regresan con vida. Ese momento, esa misma decisión de ir a algún lugar, eso cambia todo. En un lugar aislado, tus posibilidades de sobrevivir se reducen drásticamente. Y hay una cosa que el atacante tiene sobre ti, la ventaja. Sin testigos, sin interrupciones, sin escapatoria, solo ellos, tú y sus retorcidos planes. Tu mejor apuesta para sobrevivir se encuentra en el punto de confrontación. Solo di no o resiste. Podrías tener que contraatacar, pero todo esto vale la pena considerando las opciones, porque una vez que estás en el vehículo, tus posibilidades disminuyen exponencialmente. Hola, soy Víctor, y hoy vamos a entrar en algunos de los casos más perturbadores de todo el mundo. Algunos casos permanecen sin resolver hasta el día de hoy, y en algún lugar allí alguien todavía sabe lo que realmente sucedió. Oye, ¿a dónde vamos? Solo las carreteras secundarias. ¿Me estás bromeando? No, no te estoy matando. Será mejor que no me lleves a ningún lugar al que no quiera ir. Quiero ir a la ciudad, ¿de acuerdo? Oye, no vamos a la ciudad, ¿verdad? Vamos. ¿Qué tú? Esta es la última grabación conocida de Amber Ticaro. Edmonton, Canadá. La policía publicó este audio en 2012 y muchos creen que esta joven indígena, que desapareció un año y medio antes, se puede escuchar en la llamada con un hombre al que creen que es su asesino. En agosto de 2010 en Alberta, Canadá, 20 años, vive con su hijo 14 meses. Viven juntos en Fort McMurray, una pequeña ciudad en el norte de Alberta, con su madre, Tutsi. Son miembros de la Primera Nación Cree Mikisew. La vida de Amber ha sido difícil. Incluso pasó breves periodos en un refugio para mujeres. Así que el martes 17 de agosto, Amber y Jacob abordan un vuelo de WestJet de un solo sentido a Edmonton. Amber hizo este viaje con una amiga llamada Evangeline. Amber y Evangeline se hicieron buenas amigas tras conocerse en el refugio para mujeres semanas atrás. La intuición de Tutsi, la mamá de Amber, le hacía presentir algo malo sobre el viaje y no quería que fuera. Pero Amber la tranquilizó diciendo que solo se iría por 2 días. Después de un corto vuelo, Amber, su hijo y su amiga se registraron a solo 2 kilómetros o poco más de 1 milla del aeropuerto en el motel Nisku Place, probablemente porque esta era una opción más económica que alojarse en el centro de la ciudad. El 18 de agosto, tras su primera noche en el motel, Amber decidió salir cerca de las 8 p.m., tal vez para buscar comida. Dejó a Jacob al cuidado de su amiga Evangeline. Fue vista por última vez saliendo con un hombre desconocido, presumiblemente pidiendo un aventón con él mientras subía a su vehículo. Los testigos no pueden recordar exactamente qué vehículo conducía. Según su madre, ella y Amber están en contacto regular durante el día, pero por alguna razón, ese día Amber dejó de responder. Esto la preocupó porque no era típico de ella. Finalmente, se preocupó tanto que logró contactar a la amiga de Amber, Evangeline, y la llamó. Pero Evangeline tranquilizó a Tutsi diciendo que Amber estaba en el motel durmiendo con Jacob. Esto, por supuesto, era una mentira, pero Evangeline solo quería tranquilizar a su madre hasta que Amber volviera. Sin embargo, la intuición de Tutsi era correcta. Al día siguiente, el 19 de agosto, Evangeline contactó a la madre de Amber, informándole que Amber aún no había regresado de Edmonton y finalmente reveló que Amber se había ido en medio de la noche. Tutsi supo inmediatamente que algo estaba mal, porque Amber nunca dejaría a su hijo sin supervisión durante tanto tiempo con alguien que apenas conocía, fuera amigo o no. Contactó a la policía y específicamente a la Real Policía Montada de Canadá, quienes manejan estos casos, pero la Real Policía Montada de Canadá no la tomó en serio y le dijo a la madre de Amber que probablemente solo estaba de fiesta y que volviera a llamar en 24 horas. Pero lo ridículo aquí es que cuando finalmente abrieron el caso 24 horas después, lo cerraron de nuevo 8 días después. El 4 de septiembre, la Real Policía Montada de Canadá anunció que no tenían ninguna razón para creer que Amber estaba en peligro
y que ellos, cito, sabían que ella todavía estaba en el área de Edmonton. No puedo imaginar el sufrimiento de la madre de Amber en este momento y el de su hijo al extrañar a su mamá. Pasó más de un mes después de la desaparición de Amber para que el caso se reabriera el 23 de septiembre de 2010. Es improbable que se hayan realizado investigaciones previas. Y lo que es aún más impactante es que las autoridades tardaron 4 meses solo para entrevistar a su madre. La investigación parecía escasa, casi vacía, excepto por una pieza crucial de evidencia. Y honestamente, eso podría deberse al descuido inicial con que se manejaron las cosas. Hubo retrasos en los informes, errores críticos y momentos que solo pueden describirse como fracasos totales. La Real Policía Montada de Canadá incluso destruyó las pertenencias de Amber, objetos que nunca se examinaron ni procesaron adecuadamente. No había policías, perros guardianes, grupos de búsqueda ni helicópteros. Nadie estaba allí buscándola y quizás lo más impactante de todo, Evangeline, la última persona confirmada que vio a Amber viva, nunca fue entrevistada. Pasaron años con casi ningún progreso. Es como si a la policía no le importara. La mamá de Amber estuvo en redes sociales buscando justicia para su hija. Recién en 2019, la Real Policía Montada de Canadá se disculpó públicamente por cómo manejaron el caso. Pero veamos lo que realmente hicieron el 28 de agosto de 2012. 2 años después de que Amber Tuccaro desapareciera, la Real Policía Montada de Canadá hizo algo que nunca habían hecho antes en un caso como este: liberaron una parte de su última llamada telefónica al público. El audio enfureció al público porque está claro que ella no está yendo a donde quería ir. La policía no actuó durante 2 años a pesar de estar al tanto. Solo se ha revelado 1 minuto de la llamada de 17 minutos. Pero ese breve fragmento dice mucho. En el audio se escucha a Amber preguntando a 1 o 2 hombres a dónde la llevan. Está asustada y desconfía de las respuestas. Se la oye decir: «Más te vale que no me lleves a ningún lugar al que no quiera ir». Al final, exige al conductor que detenga el coche. Y su respuesta es extraña, algo sobregrava antes de que la llamada se corte sin previo aviso. ¿Dónde estamos cerca? Estamos justo al sur de Beaumont, al norte de Beaumont. Nos dirigimos al norte hacia Beaumont. Oye, ¿a dónde vamos? No, esto... ¿Estás jodiendo conmigo? Mejor no me lleves a ningún lugar al que no quiera ir. No quiero ir. Quiero ir a la ciudad. Oye, no vamos a la ciudad, ¿verdad? No, no vamos. Entonces, ¿a dónde demonios van estos caminos? Calle 50. Calle 50, ¿estás seguro? Absolutamente. Oye, ¿a dónde vamos? 50º. ¿Calle 50? ¿Verdad? Esa fue la última vez que se escuchó la voz de Amber. Estadísticamente, los posibles asesinos de Amber, si ese fue su destino, lo sabían porque, al ser una mujer indígena, tiene muchas más probabilidades de enfrentar violencia, incluso la muerte. Estas estadísticas son solo de Canadá. Como precaución, Tutsi siempre le había dicho a Amber: si alguna vez tomas un viaje, recuerda llamar a alguien y mantenerlos en línea. Siempre le digo a Amber como no hagas autostop, no, ya sabes, vayas con extraños o si estás en un taxi, incluso si tienes que fingir que estás en tu teléfono móvil, como hazlo solo para que la persona piense que estás hablando con alguien y... Esto es precisamente lo que Amber hizo y no le afectará en absoluto. La llamada que escuchó fue una llamada realizada a uno de sus hermanos, que en ese momento estaba encarcelado en el centro de romance de Edmonton. Debido a que él estaba en el sistema penitenciario, la llamada que ella realizó se grabó automáticamente. Amber cometió un error en esta llamada. Debió haber llamado a su madre. Pero no, Amber hizo esto a propósito, porque sabía que la llamada se grabaría automáticamente.
ella quería dejar un rastro. Solo 4 días después de que la llamada se hizo pública, se descubrieron restos esqueléticos parciales por jinetes en una propiedad rural cerca de Lidok, que incluía el hallazgo de un cráneo. Los restos fueron identificados rápidamente como los de Amber. La causa de su muerte no fue revelada al público. Escalofriante, estos restos fueron hallados a solo 17 minutos en coche del último lugar conocido de Amber, igual que la duración de su llamada. Aunque el conductor le dijo varias veces a Amber que iban hacia la calle 50, que cruza Leduc y se convierte en Edmonton, parece que los restos de Takara se hallaron cerca de la carretera de Rango 241 y la autopista 623. Es probable que el asesino la condujera por el camino del municipio 502, girara a la derecha en la autopista 814 y luego a la izquierda en Rowley View. Y es probable que Amber fuera asesinada poco después de que terminara la llamada. Es probable que el asesino la matara en su vehículo y arrojara su cuerpo en el campo, o la matara afuera y una vez que terminó con ella, la desechó como basura. Es lamentable que la policía canadiense no revele lo que sucedió, probablemente porque cubre su propia inacción vergonzosa en este caso y el infierno absoluto por el que pasaron la madre de Amber, su hijo y sus amigos y familiares. Y a pesar de que han pasado 14 años desde la desaparición, secuestro y asesinato de Amber Takara, parece que la policía no ha identificado a ningún sospechoso o persona de interés en este caso, solo la llamada telefónica y la voz que ella escuchó. Esto ha provocado que las especulaciones se disparen. La familia de Amber llegó a sospechar que Evangeline sabía más sobre la desaparición de Amber de lo que revelaba y que posiblemente estuvo involucrada. Esto se debe a las historias inconsistentes que dicen que Evangeline dio sobre el paradero de Amber. ¿Por qué le mintió a Tootsie diciendo que Amber estaba durmiendo en el motel con su hijo? Tal vez actuar antes podría haber salvado a Amber. Sin embargo, para ser justos, no es exactamente culpa de Evangeline que la policía no la haya entrevistado por meses. Luego, en enero de 2020, se recibió una pista anónima de un hombre que hizo varias publicaciones en las redes sociales afirmando que creía que su padre había asesinado a Amber Tuccaro, así como a varias otras mujeres en Canadá y los Estados Unidos. Remontándose hasta la década de los 70, afirmó haber presentado esta información a varias autoridades y que él y varios otros miembros de la familia identificaron al hombre en la llamada telefónica como su padre. Afirmó que vivían en una zona rural en el área metropolitana de Edmonton y que su padre tenía un historial de violencia. También dijo que compartió estas grabaciones de su padre con los familiares de Amber, quienes también informaron que sonaban similares. Solo llamó para ver cómo va todo. Déjame saber si crees que suenan como la misma persona, y por prometedor que esto suene, parece no haber llegado a ninguna parte, porque cuando lo reportó a la RCMP y todos los casos en los que su padre podría haber estado involucrado, la RCMP lo rechazó diciendo que muchos de estos casos ya estaban resueltos. Ahora eso también es una propuesta aterradora, o su padre no estaba involucrado y la persona correcta fue detenida, o la policía simplemente dio varios pases a un posible asesino en serie. Y hablando de asesinos en serie, a partir de 2015, la policía admitió que estaban considerando la posibilidad de un asesino en serie operando en el área de Lidok. Primero, había al menos 15 casos sin resolver de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en el área metropolitana de Edmonton. Aún más condenatorio, entre 2002 y 2015, los cuerpos de 4 mujeres indígenas diferentes fueron encontrados en una pequeña área rural cerca de Leduc, incluyendo a Amber Tuccaro. Todas las mujeres, excepto Amber, trabajaban como trabajadoras adultas, lo que estadísticamente las hacía más vulnerables y propensas a subirse al vehículo de un extraño. 33 años, fue vista por última vez haciendo autostop el 12 de mayo, 2004, y fue reportada como desaparecida en 2005.
Su cráneo fue encontrado en 2015 cerca de Roley View. Edna Bernard, de 28 años, era madre de 6 hijos. Fue vista por última vez en un vehículo con personas desconocidas el 22 de septiembre de 2002, y al día siguiente su cuerpo fue encontrado en un campo. Había sido golpeada, estrangulada y quemada. Luego está Katie Valentin, de 40 años, también madre, reportada como desaparecida el 5 de mayo de 2003. Sus restos, en descomposición, fueron hallados 2 meses después en una granja cerca de Township Road 500. Estas mujeres comparten algo. Eran indígenas, hacían autostop y fueron halladas en la misma zona reducida. Durante un periodo, la policía creyó que el mismo sospechoso podría haber asesinado a Bernard y Valentine. Thomas Zwickla fue considerado, pero cumplía una condena de por vida desde 2007. Finalmente, en el 2015, la Real Policía Montada de Canadá dijo que realizarían más búsquedas de cuerpos en el área, pero uno tiene que preguntarse qué pasaría si hay más restos aún sin descubrir. Los restos de una mujer no indígena involucrada en trabajo adulto en las calles también fueron encontrados alrededor del mismo tiempo que Dolores Brawlers. Corey Ottenbridge fue vista por última vez el 9 de mayo de 2004 en Edmonton, y dado que desapareció dentro de días de Dolores, podrían haber sido asesinadas alrededor del mismo tiempo y abandonadas en proximidad cercana. La comunidad en línea sí proporcionó un hombre llamado Pat, que es de una zona de Alberta a aproximadamente 1 hora al noroeste de Leduc. Y aunque no es una persona de interés formal, su nombre a menudo surge en las discusiones sobre el caso de Amber porque Pat es un delincuente sexual registrado. Después de su liberación de prisión a principios de los años 2000 por un delito sexual que involucra a un menor, la Real Policía Montada de Canadá emitió una advertencia de seguridad pública sobre él. Tiene antecedentes penales que involucran a trabajadoras sexuales y estrangulamiento, y supuestamente atrajo a las víctimas a través de anuncios de periódicos que ofrecían trabajo en ranchos. En línea, las personas compartieron sus propias experiencias con Pat, describiendo sus anuncios espeluznantes y los diversos alias que utilizó en su rancho. Ofrecería a las personas alojamiento y comida a cambio de trabajo, y los anuncios más recientes se publicaron tan temprano como en enero de 2022, y al menos 3 mujeres han salido a la luz afirmando que esa voz en esa llamada telefónica es de Pat. El 1 de febrero 2012, en una gélida noche invernal en Anchorage, Alaska. Son las 8 de la noche en el pequeño café Common Grounds. Samantha Koenig, una joven de 18 años, trabaja sola en su turno como única empleada media hora antes del cierre en una noche tranquila. Fue un turno tranquilo, sin nadie alrededor, y el estacionamiento exterior estaba cubierto de nieve fresca. Luego entra un cliente, un hombre con ropa de invierno gruesa que pidió un americano. Samantha preparó la bebida vertió y tapó la taza y se lo entregó. Esta sería la última transacción que ella haría. Simplemente aún no lo sabía. Ya son las 8:30 post-meridiana. Su novio, Dwayne, llegó a recogerla después de su turno, como de costumbre. Pero descubrió que la cafetería estaba cerrada, el estacionamiento vacío, y Samantha no estaba por ningún lado. Le envió varios mensajes de texto y esperó mucho tiempo sin recibir respuesta. Inquieto, pensó que tal vez ella había ido a casa de su padre más temprano y había habido algún tipo de malentendido, al menos para evitar sus propios pensamientos negativos intrínsecos. Cuando llegó a la casa de su padre James respondió a la puerta. Samantha no estaba en casa ni llamó allí. Casi en pánico, cuando de repente el teléfono de Dwayne recibió un mensaje. Era Samantha. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, alejarse unos días y que volvería. Todos consideraron esto muy inusual en él. Nunca indicó sentirse estresada o querer alejarse.
Ambos hombres lo pensaron por un tiempo y decidieron no correr ningún riesgo. Al día siguiente, el 2 de febrero, fueron al departamento de policía de Anchorage para reportar su desaparición. La policía primero contactó a la dueña de la tienda, Michelle Duncan, y ella confirmó que su empleada de la mañana había encontrado la tienda en completo desorden. Tampoco había tenido ninguna comunicación con Samantha, excepto por un mensaje de texto en el que decía que había tenido un mal día y que se iba de la ciudad para el fin de semana. Al principio, los investigadores pensaron que fue un robo fallido. ¿Y a dónde iría ella por su cuenta? No tenía carro y hacía un frío peligroso afuera. No, ella debe haberse ido con alguien, o peor, secuestrada. Luego vino el metraje de vigilancia, granulado y oscurecido, pero cambió todo. El video mostró a Samantha encontrándose con un hombre armado, dándole dinero y luego siendo sometida y secuestrada. La policía de Anchorage solicitó asistencia al Federal Bureau of Investigation, ya que a pesar de la mala calidad de la imagen, era evidente que se trataba de un secuestro. Aunque Samantha no tenía antecedentes penales ni una razón para que alguien la secuestrara, el hecho es que su trabajo, sola y tarde en la noche, la dejó en una posición aislada y vulnerable. La búsqueda de Samantha ganó atención nacional. Su padre James motivó al público. Colocaron volantes, esfuerzos de búsqueda. Las donaciones llegaron en masa, pero no hubo más que silencio durante semanas. Hasta el 24 de febrero, James recibió un mensaje escalofriante y espeluznante del teléfono de Samantha. Cartel de Connor Park bajo la foto de Albert. ¿No es ella hermosa? James y Dwayne corrieron al parque. Encontraron el cartel y debajo una bolsa Ziploc. Dentro había una nota de rescate y una foto de Samantha sosteniendo un periódico fechado el 13 de febrero. Una prueba de vida indicó que ella estaba viva hasta el 13 de febrero, dando esperanza a los hombres. Pero había algo extraño en la foto. Su cabello y maquillaje eran diferentes. Sus ojos estaban vacíos. Algo se sentía mal. La nota exigía $30,000 depositados en la cuenta bancaria de Samantha. A cambio, sería liberada en 6 meses. Su cuenta bancaria fue acreditada, pero esto era parte del plan del Federal Bureau of Investigation para ver a dónde los llevaba el dinero, y siguieron los retiros de cajeros automáticos, primero en Anchorage, 3 veces. Cada vez fue demasiado rápido para que los agentes interceptaran al sospechoso, luego nada hasta el 7 de marzo. Siguieron nuevos retiros que abarcaban diferentes estados, Arizona, Nuevo México, Texas. El sospechoso siempre iba un paso adelante del Federal Bureau of Investigation y las cámaras de los cajeros automáticos mostraban a un hombre con gafas de sol grandes y un abrigo voluminoso. Conducía un Ford Focus blanco. El 19 de marzo, un Ranger de Texas avistó el vehículo fuera de un hotel. Esta vez no escaparía. Detuvieron el vehículo y el hombre que salió parecía tranquilo, cooperativo. Poseía una licencia de conducir de Alaska. Bingo, este era su principal sospechoso, un hombre con el nombre Israel Kias, de 34 años, de la ciudad de Anchorage. No fue detenido por el Ranger de Texas, que lo vio fuera del hotel. En realidad, fue detenido por exceso de velocidad. Al registrar el vehículo, los Rangers encontraron en el maletero las pertenencias de Samantha Conning, incluyendo su teléfono, tarjeta de débito y una pistola. Todo coincidía con el sospechoso, las imágenes del cajero automático en la cafetería, retirando dinero, y con las pertenencias de Samantha. Este era su hombre. Iba a decirte eso, pero... Gracias. De acuerdo, soy de West Wilkerson County. No lo hago. ¿De dónde eres? Es el 13 de marzo e Israel Kias se encuentra en la sala de interrogatorios en Lufkin, Texas. Es educado, compuesto y casi inquietantemente tranquilo. Para los investigadores, encontrar a Samantha era de la máxima urgencia, pero tenían que abordar esto delicadamente para mantener al sospechoso tranquilo y hablando. Cuando lo confrontaron sobre el auto de Samantha, las imágenes del cajero,
su tarjeta de débito y teléfono, él no se inmutó. Luego, poco a poco, comenzó a hablar. Y lo que se reveló fue verdaderamente aterrador. Keyes, un depredador con muchos secretos, admitió haber enviado esa foto de rescate. El único problema, Samantha ya estaba muerta cuando se tomó. Admitió haberla asesinado horas después del secuestro. Su plan inicial era solo robar la cafetería, pero cuando vio a Samantha preparar su café, decidió que iba a secuestrarla. Dijo que comenzó poniendo sus manos en su arma. Y cuando ella le entregó su americano, él sacó muy calmadamente su pistola y la apuntó directamente a ella. Primero le ordenó que entregara todo el dinero y luego que apagara las luces. Cuando notó que ella estaba cooperando y no había nadie alrededor, decidió llevarlo un paso más allá. Entró por la ventana, le ató las manos detrás de la espalda y le metió un montón de servilletas en la boca. Luego, con la pistola presionada contra su espalda, la sacó de la choza y la llevó hacia su camioneta. Todo el tiempo su pistola presionada en su espalda. Cuando llegó al coche, abrió la puerta del lado del pasajero y la empujó adentro antes de cerrarla y caminar hacia el lado del conductor. Le aseguró que si intentaba gritar o alertar a alguien, la iba a matar. Tomó su teléfono, sus tarjetas de crédito y envió el primer mensaje de texto a Dwayne, indicando que se iría por unos días y que le avisara a su padre. Luego sacó las baterías de su teléfono y las tiró para que las torres de telefonía móvil no lo detectaran. Mantuvo su cooperación diciéndole que esto era simplemente un secuestro temporal hasta que su padre enviara dinero. Samantha insistió en que no eran ricos y que no había forma de que su padre pudiera enviar mucho dinero, pero Israel le dijo que no se preocupara. Luego la llevó a su casa, la ordenó sentarse en el asiento trasero y la cubrió con una lona para ocultarla de cualquier persona que pasara. Luego entró a donde estaban su novia y su hija de 10 años. No está claro lo que hizo adentro, si besó a su hija para darle las buenas noches o simplemente consiguió la venda que usó después para cubrir los ojos de Samantha y llevarla hacia su cobertizo. Una vez adentro, la ató con una cuerda, especialmente alrededor de su cuello, y luego encendió música para ahogar cualquier tipo de sonido que pudiera hacer. Se fue y volvió más tarde. Esta vez le dijo a Samantha que su padre había pagado el rescate y que sería liberada. Samantha se sintió aliviada, suspiró inclinándose hacia adelante. Pero todo esto era una mentira y una táctica de manipulación que él usaba para obtener su cooperación para lo que seguiría. A medida que bajaba más la guardia, él la empujó contra la pared, la ató aún más fuerte que antes y la ensayó antes de finalmente estrangularla hasta la muerte. Después de esto, él volvió a su casa, despertó a su hija de 10 años y simplemente le explicó que iban a ir en un crucero de 2 semanas. No fue hasta que regresó el 17 de febrero que desempaquetó el cuerpo de Samantha y pensó que se veía bastante animada, lo suficientemente animada como para posar para una foto. En realidad, había estado congelada en su cobertizo durante más de 2 semanas. Descongeló su cuerpo bajo un calentador, la sentó, arregló su cabello, le hizo el maquillaje, cosió sus párpados abiertos y tomó una foto de ella sosteniendo una copia de Anchorage Daily News, y esta fue la enfermiza foto de prueba de vida que dejó en el parque para que su padre y novio la vieran, y luego la desmembró. Llevó a los investigadores al lago Matanzuca, un lugar tranquilo justo a las afueras de Anchorage. Bajo el hielo, lastrados con alambre de pesca y cadenas, encontraron lo que quedaba de Samantha Koenig. Pero Samantha no fue su primera víctima, ni de lejos. Durante meses, Keyes fue revelando poco a poco información sobre sus otras víctimas. Le dijo a los investigadores que había sido un asesino en serie durante más de una década, uno metódico. Ahora mismo no hay nadie que me conozca, o que alguna vez me haya conocido, que sepa realmente algo sobre mí. Saben que van a decirte algo que no coincide con nada de lo que yo te diga porque básicamente soy 2 personas diferentes. Y la única persona que sabe sobre lo que te digo, el tipo de cosas que te digo, soy yo. ¿Cuánto tiempo has sido 2 personas diferentes? Mucho tiempo. 14 años.
viajó por todo Estados Unidos eligiendo víctimas al azar. Enterró kits de asesinato años antes, cubos que estaban llenos de armas, bridas y dinero en efectivo, esperando el momento adecuado. No conocía a ninguna de sus víctimas de antemano. Elegía a personas sin ninguna conexión con él, personas que pensaba que no se echarían de menos de inmediato. Evitó rastros digitales, sin teléfonos, sin búsquedas en internet, sin patrón que pudiera ser reconocido. Simplemente lo llamó un pasatiempo. En Vermont, admitió haber matado a Bill y Lorraine Corrier en 2011. Entró a su casa, los secuestró y luego los asesinó en una granja abandonada. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Insinuó que había más, al menos 11 víctimas, posiblemente incluso más. Afirmó que comenzó a matar entre 2001 y 2005, posiblemente incluso antes. Parecía disfrutar estas conversaciones con los agentes. Era un juego para... De hecho, simplemente le dijo a los agentes que buscaran a sus víctimas cerca de sus rutas de viaje, negándose a dar más detalles. Es Rocky, no ha tenido remordimientos en absoluto. Disfrutó lo que hizo, habló sobre disfrutar lo que hizo, habló sobre, ya sabes, si no lo hubieran atrapado, algunos de sus planes futuros y lo que habría hecho, que incluía continuar haciendo lo que estaba haciendo, continuar secuestrando y asesinando a personas. No sentía remordimientos en lo absoluto. El Federal Bureau of Investigation intentó mapear sus movimientos desde Anchorage, Vermont, Texas, Washington, Nueva York, Arizona y California. De hecho, recuperaron muchos de estos kits de asesinato y algunas víctimas, pero lamentablemente, muchas otras víctimas siguen siendo desconocidas. Keyes también admitió 2 robos a bancos, el robo al banco de Tupper Lake en 2009 y el otro cometido después del asesinato de Samantha en Texas. El 2 de diciembre de 2012, encontraron a Keyes muerto en su celda de la cárcel de Anchorage. Se había cortado la muñeca con una navaja y se había estrangulado con una sábana de cama, pero esto no fue un acto de arrepentimiento. Junto a él había una nota de suicidio que ni siquiera mencionaba el nombre de Samantha. No mencionaba ningún remordimiento. Era una divagación poética y perturbadora sobre la violencia, los demonios y los últimos momentos de su víctima. Keyes había usado su propia sangre para dibujar 11 calaveras, y el Federal Bureau of Investigation sospechaba de esta foto que habían publicado. Cada calavera representaba a una víctima de Keyes. Desafortunadamente, solo se han confirmado 3 de sus víctimas. El resto parece estar aún allí, solo esperando ser descubiertos. Porque desafortunadamente, Keyes llevó sus secretos a la tumba. La bandeja, No tengo la biblioteca. Ya. Wow.